Ok, bienvenido al módulo 2 de la Cátedra de Legislación Ambiental. Como yo me presenté la vez pasada, soy el abogado Walmo Moreno, especialista en Derecho Ambiental eh, y con 23 años de servicio de guardaparque. La clase de hoy vamos a ver lo que es el derecho ambiental en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eh, como primero, y se lo dejo a manera de investigación, le muestro la sentencia, la referencia a la sentencia del 18 de mayo del 2009, la número 601 del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional. Un amparo constitucional que hubo a favor del ambiente de una tala de árboles que iba a haber. Es interesante que lean esa sentencia para que se den cuenta en el ámbito jurídico que abarca dicha sentencia y de lo que hoy en día tenemos como referencia. Tengo que hablarle a nivel de la Constitución que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99 es la única constitución a nivel mundial, todos los, eh, de todos los ámbitos, que se le da sentido constitucional al ambiente, le da el ámbito constitucional. Nos lo refleja en 3 artículos, que más adelante lo veremos, y un artículo que está en la zona de seguridad de la nación, también dentro de la Constitución, que muy pocos los toman en cuenta, pero la seguridad en la frontera, que también se menciona eh, la parte del cuidado del ambiente. Entonces, como podemos ver, el ámbito constitucional que tiene el ambiente en nuestra Constitución es de relevancia a nivel mundial y de lo cual muchos países han tenido el respeto sentido de poder comparar el ámbito constitucional en el ambiente. Dentro de nuestra Constitución se maneja en la parte ambiental el desarrollo sustentable. Esta palabra, esta frase, desarrollo sustentable, estas 2 palabras, son muy recientes, por decirlo así, dentro del ámbito ambiental, con referente a otros temas. Pero el desarrollo sustentable viene a tener no más de 20 años a venirse diciendo en diferentes ámbitos en la sociedad, tanto a nivel mundial como en la sociedad venezolana. Entonces, como podemos comprender, el ambiente tiene un equilibrio sustentable con el sentido de la persona, de la sociedad, en cuanto al cuidado del mismo. No lo mismo como antes se desarrollaba la parte industrial, la parte de vivienda, la parte agronómica, sin tomar en cuenta la sustentabilidad y la perpetuidad del ambiente en esas áreas. Eso es lo que le corresponde al Estado en obligación como poder, valga la redundancia, tener esa capacidad de accionar en cuanto a la normativa legal de los delitos que se susciten en contra de este ámbito jurídico. Tenemos que dentro de la Constitución, si ustedes leen el preámbulo, tenemos ese equilibrio ecológico y el cuidado, el resguardo de los bienes jurídicos ambientales, de lo cual eso es patrimonio del Estado y muchos de esos bienes jurídicos ambientales, patrimonio del Estado, también vienen a ser patrimonios de la humanidad. Entre esos tenemos varios parques nacionales, entre esos tenemos esos patrimonios ambientales como son el agua,
la tierra, lo que es en sí el ambiente, todas nuestras áreas, y de la cual no podemos tener irrenunciabilidad, no podemos ser irrenunciables dentro de a desechar lo que nos da vida, lo que es el principio humano de el equilibrio ecológico entre el hombre y la naturaleza. Entonces podemos ver que la Constitución, en los ámbitos que nos presentan esos tres artículos, nos definen la responsabilidad que tiene tanto el ciudadano como la colectividad con el desarrollo sustentable del ambiente, sea donde sea y donde se encuentre. En este ámbito del derecho ambiental en Venezuela y en el material que les voy a dejar de apoyo, es interesante observar que nosotros tenemos varias normas antiguas en cuanto a la protección del ambiente. Tenemos varios decretos, entre eso el decreto de Chuquisaca de Simón Bolívar, ¿sí? Que nos refleja la protección de los bosques. Déjenme para buscarlo un momentico. Decreto de Chuquisaca de 1825 de nuestro libertador, ¿sí? Y que emitió uno de los decretos conservacionistas de mayor relevancia que se haya podido plantear en Sudamérica, realizado por nuestro libertador Simón Bolívar. A lo largo del siglo XIX, este fue el decreto de Chuquisaca. De ahí podemos tener una de las primeras, bueno, una de las primeras, no, una de las primeras de las tantas referencias que tenemos en cuanto a la protección ambiental, junto con los otros investigadores que estuvieron aquí en Venezuela antiguamente, en los siglos XVIII, siglo XIX. Pero si nos ponemos a ver en la parte ya de derecho, tenemos que una de las normas más antiguas es la ordenanza del Cabildo de Caracas del 29 de abril de 1594, la cual prohibía que las aguas de las tenerías, ya como abogado y en la parte ambiental deben de investigar qué son tenerías, fueran devueltas a las acequias, so pena de multa y suspensión de la actividad. Aquí, como podemos observar, ya empiezan a establecerse esas normativas jurídicas de sanciones de las aguas de las tenerías, de las aguas donde se procesaba el cuero del ganado vacuno, que fueran devueltas a la acequia. De igual manera, existían otras normas hispanas representadas por leyes, ordenanzas y cédulas reales que contenían regulaciones del uso y conservación de las aguas, así como prohibiciones de tala y quema de bosques y montes. Imagínense, estamos hablando de los años 1500 en adelante. Eso fue en el siglo XVI, XVII en adelante. Entonces, ya habían, imagínense, para esa época, ya habían quemas y tala de bosque y monte, y no estamos hablando de deforestaciones, que también ustedes, como futuros abogados y en la parte ambiental, deben de saber definir qué es una deforestación, qué es una tala, cuándo se utilizan elementos mecánicos, cuándo se utilizan elementos manuales y cuando uno de esos elementos definen el accionar del Estado en base al delito que se está presentando. ¿Sí? El hecho punible que tenemos ahí o el tipo penal que nos refleja dentro de la ley penal del ambiente. Esos son detalles que a nivel del derecho ambiental debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Ejemplo, un terreno de 1 hectárea, ¿sí? Con vegetación.
Oigan bien lo que voy a hablar. Un terreno, una hectárea con una deforestación, ¿sí? Ya ustedes tienen que estar investigando por curiosidad, porque el facilitador está hablando de deforestación, el abogado está hablando de deforestación. ¿Cuál es la diferencia si utilizó una máquina? Bueno, ahí donde está el ámbito ambiental de la normativa jurídica que nos vamos nosotros a investigar por la parte de el derecho que nos atañe en ese momento. Entonces, fíjese, una deforestación de un terreno de una hectárea, de 1 centímetro. Las personas que ignoran esta parte, pues dice, no, pues 1 centímetro, ¿qué es? 1 centímetro. Pero si nos vamos al ámbito jurídico, 1 centímetro equivale a tantas toneladas de tierra y eso proyecta una alteración en el ambiente, en el terreno. Entonces, ese simple detalle, ese simple detalle que muchos ignoran, en el ámbito jurídico representa un delito. Y eso es lo que en el ámbito del derecho ambiental debemos nosotros conocer. Por eso es que el derecho ambiental es muy especialista, es muy técnico, sin restarle a lo demás también su ámbito y su parte definida y de investigación, por lo menos los homicidios, pero también en el ámbito ambiental debemos de saber y ser muy explícitos en esas causas. Entonces, imagínense, en el siglo XVI ya habían talas y quema de bosque. Hoy en día que tenemos toda esa maquinaria y tecnología, ¿cómo deforestamos abiertamente? Con el advenimiento de la República se decretaron normas destinadas al mantenimiento del ambiente. Con el advenimiento de la República, ya el Estado estaba en el accionar jurídico que le correspondía, ¿sí? Que le correspondía. Ustedes ya a esta altura tienen que saber cómo se conforma un Estado. Y el Estado, dentro de esa conformidad, tiene el pueblo y el poder. Y ya está el accionar del mismo, viendo con el mantenimiento del ambiente, la salubridad y belleza de los pueblos. Esto era en Bogotá, 22 de diciembre de 1827, cuando era la Gran Colombia, y se promulgaron decretos que establecían el uso racional de bosques baldíos que establecían en Guayaquil el 31 de junio de 1829. Estamos hablando de esa América, Suramérica, que nos tenían para el siglo XIX, ¿sí? A comienzo del siglo XIX. Ese compendio de leyes y de reglamentos en cuanto al favor del ambiente. Esto es nada más una referencia, ¿sí? Para que veamos el cuidado que se tenían o que se empezaron a tener en esa época. El objetivo era proteger el recurso madera y las plantas medicinales cuyo uso racional debía hacerse de conformidad con las reglas que señalaban la Facultad de Medicina de Bogotá, Caracas y Quito. Recordemos que para esa época el uso de los productos maderables era en todos los ámbitos, ¿sí? Hogar, para pertrechos de guerra, ¿sí? Las empuñaduras, el traslado de los mismos, el armazón para que los mismos se trasladaran, las piezas, los aviones de la Primera Guerra, ¿cómo es? De los primeros aviones en la Primera Guerra Mundial eran hechos de puras maderas. Entonces, fíjense de dónde se protegía todo ese producto maderable. Claro, si nos ponemos a ver, aquí todavía no se habla de sustentabilidad. Entonces, son términos que ustedes tienen que diferenciar y que son nuevos y por qué hoy en día se utiliza eso. Eso igual cuando bueno, en la época mía, cuando estaba
yo estudiando primaria, que nos hablaban de los recursos renovables. Ya hoy en día no se puede hablar de recursos renovables porque muchos de esos recursos renovables hoy en día ya están perdidos o se están perdiendo o se van a perder. Entonces no podemos hablar de recursos. No, el agua es un recurso renovable, sí, es renovable, pero ya hoy en día los tenemos en ciertas épocas, ¿sí? Y hay países que sufren por el agua, pues. Hay países que ni siquiera lluvia tienen en varios años, y entonces traen el agua de otras partes. Si ustedes han ido para Margarita, el estado Nueva Esparta, aquí en Venezuela, el estado Nueva Esparta en Margarita, nada más tiene un río que es el río que viene del Cerro Copey, del Parque Nacional eh, Cerro Copey, y ese río no, ni siquiera tiene caudal de agua para la población de la Asunción que le llega ahí. El agua viene desde el continente del estado Sucre y atraviesa toda esa fosa marina hasta Margarita, toda esa tubería, que es la única que le da al agua, pues. Entonces imagínense, eso que nada más estamos hablando de un estado, una isla. A partir de la Constitución de 1909, aparece en Venezuela por primera vez el interés por los bienes. Fíjese, el interés más no estaba dentro del artículo de la Constitución, que más tarde formarían parte de la noción actual del medio ambiente. Volvemos otra vez con lo que los autores definen como medio ambiente y como ambiente. Solo que ese interés siempre estaba ligado al derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que era mi propiedad 20 hectáreas, pero todo lo que estaba ahí, el agua, los bosques, el terreno, todo eso era mío, eso no pertenecía al Estado. Entonces, por lo mismo y tanto, ese ligado al derecho de propiedad me hacía ese sentido de pertenencia de proteger esa área. Es más, ustedes lo pueden verificar hoy con los abuelos. Los abuelos, si ustedes tienen familiares que tienen terrenos, pasto, eh, corrales grandes de varias hectáreas, si ustedes se dan cuenta, ellos tienen abierto lo necesario para su finca o para su conuco o para su área. Ellos no tumban más de lo que pueden ellos trabajar. Que hoy en día ese concepto a nivel de las tierras y de las propiedades y de esos corrales que se tienen, los jóvenes hoy en día lo han perdido. Hoy en día usted ve gente tumbando y tumbando y tumbando y tumbando, y cuando usted llega a aplicar correctivo y usted le pregunta, mire, ¿por qué no? Porque necesitaba ese terreno para 3, 4 meses y después lo dejaba así. No, no. Anteriormente los abuelos vienen de este tipo de, de conceptos que se daban empíricos en esa época, de que se garantizara mi propiedad y garantizara, porque si ya sabía que si tumbaba más de lo debido en la finca, iba a perder el agua. Eso era simple, eso era algo lógico. Si sabía que iba a tumbar más de bosque, iba a perder la madera que utilizaba para la casa, para hacer las casas, para recuperar cierta parte de la casa o para el mismo sustento que era de su uso diario. La Constitución de 1925 modificó algunos aspectos relativos a las limitaciones del derecho de propiedad. Concretamente amplió de manera progresiva su marco de restricción en función de la sociedad. Ya entramos a la Constitución del 1928, donde ratifica el contenido del anterior. O sea, las limitaciones del derecho a la propiedad en cuanto a la parte del ambiente, especialmente en cuanto a la limitación del derecho de propiedad al uso de los bosques y las aguas. Ya ahí se toma en cuenta que los bosques y el agua pasan a ser del Estado. Ya hay una limitante legal.
La Constitución del 36 restringía y prohibía la adquisición y transferencia de algunos tipos de propiedad. Esta novedad posibilitaba establecer las llamadas zonas de reserva nacional con fines conservacionistas. De ahí donde sacan los primeros conceptos de las reservas nacionales, y esto me da a mí a establecer en los años 60, 70, no recuerdo ahorita, de crearse en Venezuela el Ministerio del Ambiente. Para que ustedes tengan un poco de noción histórica, el impulsor y el primer país en crear un Ministerio de Ambiente en cuanto a la protección del ámbito ambiental directamente fue Venezuela, ¿sí? Y de ahí siguieron los demás países. Pero Venezuela ha sido punta de lanza en cuanto al cuidado del ambiente y en cuanto a la normativa legal que se establece en la misma. La Constitución del 47 exigía sigua vigencia, estableció el derecho de propiedad privada territorial, pero sometido a las disposiciones legales y con la obligación de mantener la tierra y bosque en producción socialmente útil. El artículo 68 de la 47. Había, otra vez volvemos con la limitante legal y protección del Estado, ¿sí? Sometido a disposiciones legales con la obligación de mantener la tierra y bosque. Tú me tienes este terreno, pero me mantienes la tierra y bosque. Porque el Estado ya se veía arropado por los delitos ambientales que se venían suscitando en esa época. Y más cuando empezaron a ver la ampliación de fronteras de las ciudades, cuando empezó ya la escasez de ciertos recursos naturales en ciertas áreas, ¿sí? De lo cual el Estado ya empezó a poner un orden en ese sentido. Vámonos a los cultos rurales, porque hoy en día funcionan los acueductos rurales. Es más, le voy a decir algo, los acueductos rurales volvieron a activarse. Fue a raíz de esa situación lamentable que tuvimos del agua después del 95, ese problema de agua que hubo aquí en San Cristóbal, con el acueducto regional del Táchira, y se volvieron a activar los acueductos rurales. Claro, la importancia que se tenía, ¿sí? Y eso es lo que hoy en día tenemos que tener en cuenta de la protección de esas áreas naturales que todavía hoy nos competen. San Cristóbal antes tenía un clima muy favorable, aquí no se llegaba a una temperatura más de 20, 21 grados a principios del siglo pasado, ¿sí? Pero ustedes estaban en San Cristóbal y todo eran árboles, eran fincas. Ustedes para subir de San Cristóbal a la finca Pirineo, donde está, eso era una finca, y eso usted tardaba. Para usted pasar de San Cristóbal a la Concordia, eso era como usted viajar de aquí a Capacho. Porque eran puros caminos reales, la naturaleza y todo. Se hicieron estas grandes avenidas, pero ustedes no ven árboles en la avenida. Yo siempre he criticado eso de la ciudad. Los árboles fueron tumbados. O sea, las perimetrales están bien, pero ese sentido de usted pararse bajo la sombra de un árbol son muy pocos o casi nulos en la ciudad. Hablo de las avenidas, ¿sí? Como la avenida Isaías Medina Guerita, la avenida, lo que se le denomina Quinta y Séptima Avenida, pues usted no ve ningún árbol por esa avenida, pues. Después, a partir de la Constitución del 61, se inauguró una nueva visión jurídica del medio ambiente. Su preámbulo definió en forma programática y general los principios que orientaban, ojo, orientaban, mas no estaban definidos, la política de promoción del bienestar general, la seguridad social y el fomento de su desarrollo económico al servicio del hombre, y estableció la política de conservación de los recursos naturales del Estado, lo que representa un precedente clave del actual ordenamiento jurídico ambiental nacional. Es decir, en la Constitución del 61, en su preámbulo,
daba forma a que esa parte del bienestar de la colectividad, del bienestar del ciudadano, de esa seguridad social, de esa parte de salud pública, el desarrollo económico también, quedara al servicio del hombre, pero en base a la protección del ambiente. Simple. Ustedes en el ámbito del derecho, imagínense que no haya normativa a través del ambiente, a donde hubiésemos llegado. Y a pesar de que haya esa normativa, fíjese todos los delitos ambientales que hoy en día se suscitan. Y hablo de delitos ambientales no solamente de la parte de vegetación, de la parte de la flora, no, yo hablo de la parte de fauna, de la parte de la fauna doméstica, porque eso también son delitos que nos compete el ambiente. Sí, hay un pensamiento, creo que es de Gandhi, que dice que una nación, ¿cómo es? El proceder de una nación se verifica de acuerdo a cómo tratan a sus semejantes, ¿cómo es? A sus animales. Entonces, imagínense, el trato que hoy en día tenemos a los daños que le hacemos a los animales, a los domésticos. Y bueno, Venezuela no tiene áreas con elefantes, no tiene, pero en otros países y en otros continentes, bueno, eso es indescriptible, la caza discriminada que hay en esas zonas, pues. En Venezuela, el interés por el medio ambiente durante la segunda mitad del siglo XX surgió muy ligado al programa de la reforma agraria, ¿sí? En efecto, antes de promulgarse la Ley Orgánica del Ambiente en 1976, la materia ambiental era regulada por la Ley de Reforma Agraria de 1960. Posteriormente se incorporaron otros instrumentos jurídicos afines como la Ley de Abonos y demás agentes susceptibles de operar una acción beneficiosa en plantas, animales, suelos o aguas en 1964. La Ley Forestal de Suelos y Aguas, que hoy en día está derogada, no está abrogada, y la Ley de Protección de la Fauna Silvestre en 1970, entre otras. Entre esos hay un decreto, para que ustedes sepan, tengan conocimiento, darle un ejemplo de esa época, decreto de 1964, de picas, caminos y carreteras, que todavía está vigente. Y todavía hoy en día, como funcionario, yo lo aplico. ¿Sí? Está el decreto de picas de caminos y carreteras. Y ahí establece en el ámbito legal, jurídico, de cómo establecer una pica, un camino y una carretera. Y habla hasta de los caminos reales. Ahora nos vamos con la Constitución del 99. ¿Sí? En el capítulo 9 de los derechos ambientales, que son los 3 artículos que siempre hablan en el ámbito ambiental y la tutela ambiental del Estado, y vamos a leerlo, estos artículos, el 127 es un derecho y es un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio a sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica del genoma de los seres vivos, y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiere a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos de conformidad con la ley. Como podemos ver, y como yo les estuve diciendo en la primera lámina, en el
en el ámbito, ¿sí? En lo que se establece en la Constitución, ¿sí? En el preámbulo de la misma, nos indica que es un deber y es un derecho el proteger y mantener el ambiente. Si ustedes se dan cuenta, si leyeron bien el artículo, ahí no se habla de medio ambiente, el ambiente, un todo compuesto. Y aquí nos damos cuenta que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y un ambiente seguro. Le voy a poner un ejemplo. Es que es difícil, mire, es difícil uno como abogado establecer con las personas que están cometiendo un delito que sepan el daño que hacen. Esos carros a todo volumen. Si usted va a escuchar música, escúchala usted. Pero usted viera el daño ambiental tan fuerte, los decibeles del sonido tan fuertes que acaban con la bifauna, con la fauna, con todo lo que haya, y las mismas personas. He visto dos casos y he tenido que asistir de esos casos uno, donde la persona se hastió y arremetió contra la persona en la residencia donde vivía, arremetió contra la persona que tenía un auto a todo volumen, le acabó todos los vidrios. Entonces, como siempre lo he dicho, donde terminan mis derechos, comienzan los tuyos. Donde comienzan mis derechos, terminan los tuyos. Entonces, esa es la sustentabilidad, eso es el equilibrio y eso es lo que nos ordena la Constitución, nos ordena a nosotros como personas, como seres pensantes en el desarrollo sustentable, en el cuidado, en el resguardo del ambiente. No necesitamos leyes para saber que para usted respirar necesita tener un ambiente sano, donde se pueda generar ese oxígeno. Vamos al artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio, atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con la premisa del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios, criterios para este ordenamiento. Nosotros tenemos un ordenamiento territorial, tanto nacional como estatal como municipal. Hay una ley orgánica del ordenamiento de territorio. Hay una ley de procedimientos administrativos. ¿Por qué yo me refiero a esta ley? Porque cuando usted como abogado asesora en la parte ambiental, está la parte administrativa que también es sancionable y cómo proceder. Entonces, con esto les quiero decir que por lo menos cualquier persona y el abogado debe saber al asesorar, no puede colocar una fábrica donde donde él quiera, pues, por no entrar en palabras más fuertes, no, donde él quiera. No voy a hacer una fábrica de estopas aquí en Barrio Obrero, no puedo. Para eso hay una ordenación de territorio, para eso hay zonas industriales, para eso hay zonas residenciales y para eso hay zonas de recreación, diferentes zonas que lo desarrolla la misma ley. Y está. A mí me ha tocado que asesorar a varios abogados en esta parte. ¿Por qué? Porque hay denuncias de fábricas que colocan en zonas totalmente residenciales que dañan tanto el ambiente y la colectividad. Siempre lo he manifestado. Todo daño al ambiente, todo daño es un daño colectivo, no es un daño colectivo, no es un daño individual. Cuando usted quema un caucho de un vehículo en una protesta, usted no está echando ese caucho al organismo de seguridad. Usted mismo se está contaminando y está contaminando todo, todo, todo. Le voy a poner un ejemplo. En los años 80, 90, 95, las prácticas de los bomberos, fui bombero también, de los bomberos
municipales de San Cristóbal, me acuerdo que se hacían y cualquier otra práctica con cauchos quemados, se hacía donde, bueno, todavía está el puente que une a Palo Gordo de la zona industrial de Paramillo. En ese sector abajo había un espacio y se hacía. Y todo caucho que ustedes quemaran ahí, se quemaban 2, 3 cauchos para la práctica, eso una vez venía para el valle de San Cristóbal, Valle de la Juyama, y contaminaba, eso se veía todo contaminado San Cristóbal, porque estamos en un valle, hasta que dejaron de hacer esas prácticas ahí, porque estaba contaminando. Entonces, los daños de tipo ambiental son daños colectivos. Y nos vamos con el artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas debe ser previamente acompañada de estudio de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, química y biológica. Una ley especial regulará el uso, manejo y transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas en los contratos que la República celebre con personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen que afecten los recursos naturales, se considera incluida aun cuando no estuviera expresa. La obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología, la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado en los términos que fije la ley. Hay veces que, hablando de este último término, hay daños naturales que para regenerarse pasarán siglos y siglos. Entonces, si podemos ver, uno como funcionario, lo primero que llega a una parte donde se está haciendo, efectuando algún trabajo de cualquier tipo, estructural, con daños susceptibles al ambiente, lo primero que uno hace es pedirle, mire, el estudio de impacto ambiental, y no los tiene, no los tiene. Aparte de eso, tenemos ordenanzas y leyes sobre los desechos orgánicos que también ignoramos y muchas veces como abogados pensamos que lo único que nos atañe en la parte ambiental es la Constitución, la Ley Penal de Ambiente y la Ley Orgánica del Ambiente. No. En el ámbito jurídico ambiental en Venezuela hay de todo, de todo. En todos los ámbitos en la pirámide de Keynes. Desde los tratados internacionales que tenemos, porque Venezuela estamos suscritos a varios tratados internacionales y eso lo veremos en las próximas clases, hasta las ordenanzas, decretos y normas, hasta las mismas normas que tenemos en nuestras áreas residenciales. Y esa es la convivencia, eso lo da el ambiente. Un simple ejemplo, los días que hacen calor y se ha verificado son los días que más accidentes de tránsito hay y eso, y la gente está más alterada. Hasta en eso, en la parte del tiempo, nos influye a nosotros, el ambiente, en el convivir diario. Y por último, que era el capítulo que yo le decía a ustedes que muchos ignoran de la Constitución en la parte del ámbito ambiental, que son los principios de seguridad de la nación. Porque nosotros estamos en Táchira, en la frontera. El artículo 327. La atención de la frontera es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de frontera cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial. Esas áreas sociales, como el hábitat de los pueblos indígenas y la frontera, no solamente es por Táchira, tenemos por Bolívar, la frontera en Nueva Esparta. Dice, ¿pero cuál frontera? Bueno, ahí está la frontera marítima, ¿sí? Los lados del Amazonas, toda esa área nos compete a nosotros. Y como abogados debemos de saber y conocer los ámbitos ambientales a los cuales nos aplica la ley. Les recuerdo,
Esos ámbitos ambientales son diversos. Ahí dicen régimen de administración especial, áreas bajo régimen de administración especial, las ABRAES. Las ABRAES, mucha gente piensa que las ABRAES son los parques nacionales. Mucha gente piensa que las ABRAES no hay monumentos naturales, no, es un sistema. Están los parques nacionales, los monumentos naturales y la área de recreación, la área recreativa. Áreas bajo régimen de administración especial, las, ¿cómo es? Las orillas de los ríos. Eso está establecido en la ley, ¿sí? La protección de las orillas de los afluentes naturales, cuántos metros, cuántos kilómetros debe estar, la parte fluvial. Ojo, cuando yo hablo, la parte fluvial no solamente es el río, que más de uno se confunde también ahí, más de un abogado, no, es río, o estudiantes de derecho. No, estamos hablando fluvial, aguas, todo lo que pueda navegar, ¿sí? Y otra de las partes que también nos competen en la parte de derecho es las aguas subterráneas, que debe ser el último recurso en utilizar un país en la parte de agua, aunque aquí en Venezuela ya se está utilizando ¿cómo es? Ese recurso. Entonces, como podemos ver, habiendo hecho este pequeño, porque esto es pequeño, no estoy hablando algo generalizado, no es pequeño, el ámbito ambiental de la parte jurídica, no estamos hablando de justicia como tal, ¿sí? Porque yo siempre manejo ese principio jurídico a nivel del ambiente que muchas veces se impone la justicia sobre el derecho. Estamos hablando de la parte del derecho, desde lo que se creó en toda esta parte de Sudamérica en cuanto a la protección al ambiente. Vuelvo otra vez a la primera lámina. Imagínense, siglo XVI, siglo XV, XVI, ya le habían dado, por decirlo así de manera coloquial, palo al ambiente. Ahora hoy, ¿qué nos espera? ¿Mm? Y eso que no han visto las imágenes satelitales, pero eso es impresionante, o sea, de hablar de áreas que no han sido tocadas, bueno, por no decir nulas, son muy pocas, pues, pero es fuerte. El daño que está haciendo el ser humano a la naturaleza y, y le digo, o sea, muy pocos aplican lo que es el derecho en cuanto a esos daños y las sanciones deben ser más severas como en otros países, pues nos quedaremos sin ambiente, simple y llanamente. Hagan ustedes la prueba en su casa, en un sitio donde hayan estado, que haya estado un árbol frondoso durante muchos años, quiten ese árbol para que vean. Nada más con ese ejemplo. Esto ya finaliza el módulo 2. Colocaré las, eh, las asignaciones para esta semana. Estén pendientes porque ya pronto, lunes o martes, estaré dando la otra clase y esperemos tener buena conectividad para la misma. Si tienen preguntas, cópienlas, establezcan ese día y podemos conversarla en el feedback que nos presente. De mi parte, tengan una feliz tarde y con esto hemos finalizado lo que es el módulo 2. Recuerden, y siempre lo diré, a nivel del ámbito jurídico, a nivel del ámbito ambiental, el tiempo que pasa, que es un principio jurídico, y la verdad que huye. Y otra vez recalcarles que muchas veces se impone la justicia sobre el derecho. Hay que ser muchas veces justo y en la parte ambiental se presentan eso. Mis bendiciones y estamos en contacto entonces.